tuvieran algún otro cuestionamiento, algún tema que crean importante que discutamos, pues estaré siempre en la mejor disposición. Empiezo por decirles que me da un gusto enorme estar aquí con ustedes porque ustedes son una palanca fundamental para el desarrollo del país, porque detrás de la obra pública y privada que ustedes realizan está el empleo que da sustento a millones de familias, pero está también la competitividad del país, porque detrás de esas obras de infraestructura está el hacernos como nación más atractivos a la inversión productiva. Ustedes juegan un papel fundamental en la economía de las personas en lo particular, pero también en la gran economía de nuestro país, y por eso pues mi más sincero reconocimiento a ese esfuerzo, a esa labor diaria que hacen las constructoras y los constructores en el país. Todos sabemos que hoy en el país hay enormes áreas de oportunidad, cosas con las que no podemos y no debemos sentirnos satisfechos. En materia de corrupción, más allá de la estridencia de cualquier discurso político, las cifras son verdaderamente contundentes. El órgano internacional más serio en materia de medición de la corrupción es Transparencia Internacional, y de acuerdo a Transparencia Internacional, hoy México ya ocupa, y lamentablemente ustedes saben de lo que estamos hablando porque son víctimas muchísimas veces de funcionarios públicos corruptos, ocupamos el primer lugar en materia de sobornos entre todos los países de América Latina y el Caribe, dicho por Transparencia Internacional. En materia de desigualdad, ya nos convertimos en el país más desigual de todos los países de la OCDE. Es decir, ya no hay otra nación entre todos los países que integramos la OCDE donde sea más amplia la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes sufren para dar de comer a sus hijos, entre quienes tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada. Preocupante también el problema de la inseguridad y la violencia creciente en todo el país. No exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca. Miren, estas son cifras oficiales del gobierno federal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí pueden observar que 2017 cerró como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años. Hay un registro oficial bien sistematizado a nivel nacional desde 1997. Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia como cerró el año 2017. En 2014 se presentó lo que sería la nueva estrategia para recuperar la paz en el país, un evento grande, muchos de ustedes estuvieron ahí en el Palacio Nacional. El problema es que la estrategia no está funcionando. A partir de que se presentó en 2014, año con año sigue aumentando la violencia en el país, y lamentablemente el aumento ha sido generalizado, porque si el problema estuviera focalizado solamente en una región del país, habría que observar qué está sucediendo específicamente en esa región. Pero cuando ve uno el mapa nacional, resulta que de las 32 entidades federativas, en 29 ha aumentado la violencia de 2014 hasta la fecha. Y un tema en el que me quiero detener de manera particular, porque ustedes son fundamentales para ayudar a resolver este problema, es el enorme déficit que tenemos en materia de generación de empleos en nuestro país. Déjenme poner cifras globales. En 2017, ¿cuántas personas en México buscaron un empleo? Más o menos 1.200.000, muchos de ellos jóvenes, no solamente jóvenes, pero quedémonos con esa cifra en la mente. 1.200.000 personas buscando empleo. ¿Cuántas encontraron un empleo? Aún incluyendo los informales, Entre formales e informales encontraron empleos, según datos del INEGI, más o menos 740.000. Eso quiere decir que 500.000 de personas año con año, porque el problema es que esto se va acumulando, no están encontrando empleo. Y esto está provocando muchos problemas. El inmediato es la precarización del salario por una ley simple de oferta y demanda,
Cuando hay muchísima gente buscando empleo y pocos empleos disponibles, lo que va sucediendo es que los salarios se van precarizando. Es decir, si hay 100 personas pidiendo empleo y solo hay 3 empleos disponibles, pues va a haber 3 dispuestos a contratarse por un sueldo, aun cuando el sueldo sea bajo. Por eso, si ustedes observan las cifras que publica INEGI a través de la ENOE, van a encontrar que los empleos mejor pagados, es decir, de 2 salarios mínimos en adelante, de manera consistente se están perdiendo. Y por eso es tan peligroso hablar solo de la cifra global de generación de empleos, porque los empleos que se están generando son estos empleos, son empleos muy mal pagados, son empleos de hasta 2 salarios mínimos. Es decir, dicho de otra manera, tenemos 1.200.000 personas, muchísimos de ellos jóvenes, buscando trabajo, pero no hay capital suficiente para que todas esas personas encuentren un empleo. Es decir, no hay despachos, tiendas, fábricas, empresas suficientes para que todas esas personas puedan encontrar un empleo. ¿Qué sucede? Uno, pues se contratan como pueden y eso explica la precarización de los salarios. Y segundo, cada vez tenemos más jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando, lo cual deriva en problemas sociales muy graves. ¿Cuál es la solución? Solo existe una, y se llama inversión productiva. Que la única manera de generar un empleo nuevo es cuando hay inversión productiva. Cuando ustedes deciden invertir dinero para construir una obra, esa inversión se traduce en que muchas familias puedan vivir con dignidad cobrando un sueldo. No existe otra manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que haya más inversión en el país. Y aquí el tema preocupante es cómo ha caído la inversión pública, porque la realidad es que ustedes, el sector privado, son los que han venido sacando adelante al país. Si ven en el color verde, van a encontrar la inversión privada, y en el color azul oscuro, la inversión pública. Hoy, la inversión pública contra PIB está en niveles históricamente bajos. Hace prácticamente 70 años que no estaba tan baja la inversión pública, que es fundamentalmente inversión en infraestructura. Y habrá quien diga, bueno, se está invirtiendo poco en infraestructura porque hay poco dinero en el gobierno. El problema es que eso es falso. Dinero sí hay por varias razones. Primero, porque el gobierno se ha endeudado de manera muy importante. Cuando esta administración llegó al poder, la deuda del país como proporción del PIB era de 38%, hoy es de prácticamente 50%. Ese endeudamiento ha implicado recursos extraordinarios, adicionales, muy importantes para el gobierno. Entonces, no es cierto que la explicación, y lo dice el CCE en el documento que acaba de publicar, estamos en niveles históricamente bajos en inversión en infraestructura. Segundo, habrá quien diga, bueno, pero es que cayeron los precios del petróleo. Si le dan a la siguiente, por favor. Cayeron los precios del petróleo y por eso no hay dinero. No, pero vean ustedes cómo crecieron los ingresos tributarios del gobierno. Y por lo tanto, los ingresos tributarios no solamente compensaron la caída de los ingresos petroleros, sino que inclusive, si ven ustedes los ingresos totales, ha venido creciendo de manera muy importante la recaudación en el país. Entonces, tampoco se puede decir que no haya recursos, porque los ingresos totales del gobierno federal han crecido de manera muy considerable, particularmente a partir de una reforma con la que muchos estuvimos en desacuerdo, que es la reforma fiscal de 2013. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues varias cosas, pero la primera y la más importante, y ningún sector en el país lo entiende mejor que ustedes, es incrementar la inversión. El CCE en el documento, porque lo que ha planteado es un esfuerzo conjunto, el sector público y el sector privado. Es decir, sí necesitamos reorientar el gasto, cortar gasto corriente y redirigir el gasto a infraestructura, y tendríamos que hacer un esfuerzo por llegar por lo menos a el 5% del PIB para 2021, es decir, aumentar ese 5 adicional
para llegar a 25 cuando menos. La meta que ha planteado el CCE es llegar a 30%, me parece una meta alcanzable, pero por lo menos para 2021 tendríamos que estar tratando de llegar al 25%, lo cual implica que el gobierno haga un esfuerzo de reordenar el gasto, simplemente cortar gasto corriente y redirigir el gasto a gasto de inversión, fundamentalmente en infraestructura. Segundo, tenemos que cuidar las variables macroeconómicas del país. Un error histórico en la humanidad es dar por sentado lo que tenemos, aun cuando nos haya costado mucho trabajo alcanzarlo, que no se nos olvide lo que eran las crisis, las devaluaciones, la hiperinflación, y para eso tiene que haber responsabilidad fiscal y tiene que haber un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Tercero, tenemos un déficit enorme en materia de Estado de Derecho, certeza jurídica, garantía de que se van a cumplir los contratos. Y cuarto, y en esto me quiero detener, es urgente que podamos combatir de manera frontal y decidida la corrupción en nuestro país. Seguramente conocen este documento que publicó el IMCO. El título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, lo que este documento dice desde el título es: transamos y no avanzamos. Es decir, el obstáculo justamente para avanzar es la corrupción. Lo mismo publicó recientemente el Foro Económico Mundial, lo que se conoce como el Índice Global de Competitividad. Dicho por el Foro Económico Mundial, para el caso de México, porque no es igual en todos los países que están medidos en este índice, para el caso de México, el obstáculo número 1 para que haya más inversión de la que hablábamos, para que se puedan generar los empleos, es justamente la corrupción, inclusive por encima de los problemas de seguridad, dicho por el propio Foro Económico Mundial. Y aquí la pregunta es, primero, ¿la corrupción es un problema cultural o es un problema institucional? Porque si es un problema cultural, pues nos tendríamos que ir resignando, porque la cultura de un pueblo no va a cambiar de un día para otro. La humanidad hizo 2 experimentos muy interesantes en el siglo XX, el caso de Alemania, pero déjenme detenerme en el caso de Corea. Hasta el año 48, toda la península de Corea era un mismo país, porque en México nos da por decir que en Estados Unidos, por ejemplo, hay menos corrupción porque tienen una cultura distinta, porque hablan un idioma diferente, porque hay una idiosincrasia que es distinta a la nuestra. Pues en Corea, la península completa tenía la misma idiosincrasia, geografía, cultura, historia. En el 48 se divide la península y se crean 2 naciones completamente independientes, con instituciones y con gobiernos distintos. Y la pregunta es, ¿y qué pasó unas cuantas décadas después? Porque si los pueblos estuvieran predestinados en términos de su desarrollo, en función de su idioma, de su geografía, de su cultura, pues entonces las 2 Coreas tendrían niveles de desarrollo similares. Lo único que se hizo fue dividir un país en 2. Y las diferencias, solo unas décadas después, solo por tener instituciones y gobiernos distintos, son abismales. Los coreanos, en Corea del Sur, ganan 20 veces más en promedio que los de Corea del Norte, no el doble o el triple, 20 veces más. La esperanza de vida ya es 12 años más en Corea del Sur que en Corea del Norte. Mejor calidad de vida, la economía está creciendo 300% más rápido. Y la pregunta a la que me quería referir, ¿y qué pasó con la corrupción? Porque si la corrupción tiene que ver con la historia, con la geografía, con la idiosincrasia de un pueblo, pues tendrían niveles de corrupción similares, y resulta que no es así. Este es el índice que publica Transparencia Internacional. Otra vez, Corea del Sur, entre los países con menores niveles de corrupción de todo el mundo, y Corea del Norte prácticamente en el último lugar de la tabla. Esto quiere decir entonces que el diseño institucional sí importa, que sí importa quién gobierna, con qué reglas gobierna, cómo están diseñadas las leyes y cómo están diseñadas las instituciones. Fíjense, es un dato que da Transparencia Mexicana. Al año, estima Transparencia Mexicana, que los hogares
gastan 32,000 millones de pesos nada más en sobornos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que implementar con toda fuerza y con todo vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay un punto que es fundamental en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y es la designación de la Fiscalía General. Pasar de esta Procuraduría General de la República, que funciona a partir de intereses y criterios políticos, a una fiscalía que sea verdaderamente autónoma, verdaderamente independiente, que con criterios técnicos investigue y ejerza acción penal siempre que haya responsabilidad, porque hay algo que hay que entender. Si la corrupción es el problema, la prima hermana de la corrupción es la impunidad. ¿Por qué cuando el mexicano cruza la frontera a Estados Unidos ya no tira basura? ¿Cambió su cultura por cruzar la frontera? Claro que no. La razón es muy simple, porque sabe que la probabilidad de ser sancionado y con severidad es muy alta. De tal manera que cuando hay impunidad, cuando la gente sabe que no va a haber sanción, la corrupción se dispara a niveles insospechados, como ha venido pasando en nuestro país. El primer paso para acabar con la impunidad es acabar con esta PGR que hoy funciona con criterios políticos y facciosos, y transitar a una fiscalía autónoma e independiente. Me piden que unos 5 minutitos más. Es uno de los temas centrales que hemos planteado en la coalición que decidimos formar. Formamos una coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Nos inspiramos en las mejores prácticas internacionales. Déjenme referirme a dos. Por un lado, el caso de Chile. Ustedes conocen la historia. Pinochet, dictadura militar, llevaba 15 años en el poder. Se iba a celebrar una votación. Si ganaba el sí, la dictadura militar continuaba otros 8 años. Si ganaba el no, Chile transitaba a la democracia. Y deciden unirse en Chile quienes históricamente habían competido, particularmente los demócratas cristianos y los socialistas. Si no se hubieran unido, habría continuado la dictadura militar. Tuvieron altura de miras, entendieron que el país estaba por encima de sus diferencias ideológicas. Esta primera plana es histórica. Triunfa el no gracias a que quienes históricamente habían competido decidieron poner sus coincidencias por encima de sus diferencias. Y no solamente logran transitar a la democracia, sino que logran de manera democrática, como coalición, gobernar durante 20 años el país, con extraordinarios resultados, y me refiero a dos: crecimiento económico, 20 años creciendo en promedio al 6% anual. Ningún otro país de la región logró eso. Y segundo, un abatimiento histórico de los niveles de pobreza de prácticamente 40 a 10%. El otro caso es Alemania. Acabo de estar la semana pasada con Angela Merkel, justamente abrevando, escuchando, aprendiendo de esta experiencia. Es la tercera vez en un régimen parlamentario que ella logra formar gobierno otra vez entre la CDU, un partido ideológicamente muy parecido al PAN, y los socialdemócratas, que ideológicamente son muy parecidos al PRD, a Movimiento Ciudadano. Cada partido aporta lo mejor de su ideario. No existía el salario mínimo en Alemania, lo plantearon los socialdemócratas, se incluyó en la plataforma, pero la CDU insistió muchísimo en que ya no aumentaran los impuestos en el país para seguir siendo atractivos a la inversión productiva, y los resultados están a la vista. Tienen la tasa de desempleo más baja de su historia, prosperidad económica, liderazgo en Europa, liderazgo en el mundo. Nosotros queremos un cambio para el país, pero queremos un cambio con visión de futuro. Déjenme plantear un ejemplo que ilustra la diferencia de visión que tenemos, por ejemplo, con el candidato de Morena. Él ha estado planteando que hay que construir 6 nuevas refinerías en el país. Desde nuestra perspectiva eso es un disparate por varias razones. A ver, primero, ¿cuánto cuesta construir 6 refinerías? O sea, si una refinería vale $6,000 millones, pues construir las 6 valdría algo así como $700,000 millones. Más para darnos una idea, ese es el presupuesto de Baja California Sur para los próximos 40 años, o es el presupuesto de la UNAM para los próximos 16. Y segunda razón,
los cambios tecnológicos se van a dar de manera muy acelerada, y uno que está a la vuelta de la esquina, lo sabe cualquiera que esté observando lo que está pasando en el mundo, es el de los vehículos eléctricos. Porque los vehículos eléctricos sí son mejores que los que tienen un motor de combustión interna por donde le vean. Si ustedes compran ahorita un vehículo eléctrico, la garantía es sin límite de kilometraje. ¿Por qué? Porque mientras que uno de combustión interna tiene 2,000 piezas móviles, un vehículo eléctrico solo tiene 18 piezas móviles. El mantenimiento es mucho más simple, mucho más barato. Son más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estar poniendo gasolina. Aceleran muchísimo más rápido, completamente silenciosos, no contaminan, son mejores. Ahora, ¿por qué si el vehículo eléctrico es mejor, por qué no todo mundo compra hoy vehículos eléctricos? Por el precio, ¿verdad? Porque siguen siendo muy caros, pero vean a la velocidad a la que esto está cambiando. Ustedes en 2014 querían comprar un vehículo eléctrico compacto, no hablo de una camionetota, 1,5 millones de pesos. Hoy ya están abajo de los 700,000 pesos. Y para el año 2024, todas las estimaciones serias, aún las conservadoras, dicen ya van a costar lo mismo los vehículos eléctricos que los de gasolina. Y ahí se va a dar la disrupción en el mercado. Porque cuando el producto que es mejor se vuelve inclusive más barato, se da la disrupción en el mercado de manera muy brusca. Bueno, suponiendo que se construyeran las refinerías, que yo creo que no se van a construir porque él no va a ganar las elecciones, ahí es cuando se terminarían de construir las famosas 6 refinerías. Entonces no tiene sentido. Lo que tiene sentido es invertir en energías renovables. Acabo de platicar con la gente de Tesla, tienen un estudio interesantísimo. México tiene un potencial como casi ningún otro país del planeta por varias razones. 1, por las horas sol. 2, por la radiación. Y 3, porque tenemos al mayor consumidor de energía eléctrica del mundo como vecino en el norte del país. Concluyo, solo los enunciaré por respeto al tiempo que nos han dado, los 6 temas centrales prioritarios en la plataforma, en el programa de gobierno de nuestra coalición. Primero, como ya lo he dicho, combate a la corrupción. La corrupción no va a acabar solamente con personalismos voluntaristas. No basta con que llegue un iluminado e irradie con su ejemplo. Lo que necesitamos es sí voluntad política, pero también un diseño institucional adecuado, con fiscalías autónomas e independientes, que la regla general en México sea que el que la hace, la paga, desde el más alto nivel hasta el último de los ciudadanos, sin distingo alguno. Segundo, pobreza y desigualdad. No es éticamente aceptable, es inmoral que en México haya, en pleno siglo XXI, 11 millones de personas, no en pobreza extrema, 11 millones de personas que no saben qué van a comer al día siguiente. Tenemos que reordenar la política social en el país, que ha sido un fracaso. Tenemos 6,500 programas sociales distintos. No existe un padrón único de beneficiarios en el país. Muchos de esos 6,500 programas no tienen reglas de operación, no tienen padrón de beneficiarios, las transferencias se siguen haciendo en efectivo, hay muchísima corrupción. Tercero, tenemos que acabar con la impunidad. Si algo le hace hoy falta a nuestro país, es Estado de Derecho, que la ley se cumpla, que lo que reine sea la ley en todos los casos. Cuarto, crecimiento económico, pero una economía que crezca para todos, no solamente para unos cuantos. Quinto, recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Con claridad, tenemos que cambiar la estrategia, porque las estrategias se evalúan por sus resultados, y en los últimos 10 años hemos triplicado el gasto en seguridad, y ya vieron ustedes la gráfica que presenté hace rato. Lejos de disminuir la violencia ha seguido aumentando. Ahora, cuidado con el cambio de estrategia, porque lo que propone este otro compañero es que hay que pactar con los criminales. Miren, eso primero no es una idea nueva, se planteó hace más o menos 25 años en Colombia y fue un absoluto desastre,
Porque cuando se pacta con los criminales, lo único que sucede es que se fortalecen, se reagrupan y la violencia termina aumentando. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema, pero con inteligencia, con tecnología y por supuesto también con prevención. Necesitamos dar oportunidades particularmente a los jóvenes en nuestro país y finalmente recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo sostengo que fue un error histórico haber recibido en plena campaña a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba meses insultando todos los días a los mexicanos, diciendo que los mexicanos somos violadores, que llevamos la droga, la violencia a los Estados Unidos, y lo que hace el gobierno mexicano es recibirlo con un tapete rojo en Los Pinos. Claro, pensaron, nos congraciamos con él y cuando sea presidente vamos a tener una gran relación. Pues ocurrió exactamente lo contrario, porque lo que sucedió es que nos tomó la medida, dijo, miren nada más, puedo insultarlos, me reciben en su casa, usó esas imágenes como spot de campaña para demostrar en Estados Unidos que era alguien reconocido y respetado por otras naciones del mundo. Hay una regla básica en la vida: el de enfrente solo te va a respetar si te respetas tú mismo. Y si uno no se respeta a sí mismo, no va a inspirar respeto del de enfrente. Claro que yo aspiro a una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque sí, México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a México. Nosotros sí le vamos a decir con claridad a Donald Trump y sin ambajes que México no va a pagar un solo centavo de ese muro que pretende construir, y que la relación con nuestro país tiene que ser una relación de respeto mutuo desde una posición de dignidad y de firmeza. Decía este hombre, Albert Einstein, probablemente una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no aspiro a ser presidente de la República para administrar la mediocridad o para seguir haciendo más de lo mismo. Yo aspiro a lograr un cambio profundo en nuestro país, un cambio para bien, para darle a México un gobierno honesto, vertical, transparente, con principios y eficaz, de resultados en beneficio de la gente. Quiero terminar como empecé, agradeciéndoles la oportunidad de venir a platicar con ustedes y haciéndoles un sincero reconocimiento, porque ustedes arriesgan su capital en cada obra. No saben si el gobierno les va a pagar. Yo conozco esos viacrucis que ustedes viven y se la siguen jugando por el país y siguen invirtiendo en México, y gracias a esas inversiones millones de familias en México tienen un empleo. Muchísimas gracias a la CEMIC y muchísimas felicidades a cada una y a cada uno de ustedes.